Gloria al Señor. Bien, de nuevo para saludarles en esta hora, amados hermanos y amigos. Un saludo especial a la preciosa congregación, la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera Sion, allí donde el Señor nos ha tenido predicando su santa y preciosa palabra. Saludo también a los demás hermanos de las otras congregaciones, las otras misiones. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. También a los amigos, amigas, que el Señor les bendiga en gran manera. Bueno, estamos de nuevo para continuar con el propósito de seguir leyendo la Biblia. Y en esta ocasión estamos leyendo el precioso libro del Apocalipsis. Y vamos por el capítulo 19. Ayer, en este mismo horario, leíamos de los primeros versos de este precioso capítulo 19, leíamos del verso 1 hasta el 8 y terminábamos comentando allí donde Dios hace esa invitación, donde dice en el verso 7, allí el Señor, que han llegado las bodas del Cordero. Entonces en esta noche vamos a continuar leyendo desde ahí. Siempre yo estoy orando antes, esta mañana, cada rato, que Dios bendiga a los oyentes, pero en esta noche vamos a elevar una corta oración al Señor, pidiendo que nos bendiga. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, acá estamos en tu presencia, la presencia de tus ojos, de tus oídos, de tu Santo Espíritu. Vamos a leer tu preciosa palabra y pedimos que la guianza de tu Santo Espíritu conduzca en la lectura y también en el comentario que podamos hacer de la misma. Padre, para bendición a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya dijimos, entonces les invito a que usted se ubique allí, hermano y amigo. Repito, en Apocalipsis capítulo 19, y vamos a continuar leyendo desde el verso 7 en adelante, como para empatar. Anoche comentábamos de estos versos 7, 8 y quizá parte del 9, y continuaremos la lectura de esta porción de la Biblia. Entonces, dice a partir del verso 7, como ya dijimos, es Dios quien está diciendo todo esto, ya que en el verso 5 de este mismo capítulo dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Y en el trono es Dios, está sentado el Señor. Quien está hablando en esta parte es el Señor. Dice en el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito nuestro Dios. En el verso 9, quiero leer también, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Llamado es convocado, citados. Dios hasta ahora está haciendo este llamado, está haciendo esta convocatoria o esta convocación, está citando a su pueblo para las bodas del Cordero. Anoche terminábamos diciendo que las bodas del Cordero tienen lugar hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando Él regresa o se manifiesta montado en el caballo blanco, que luego sigue este relato aquí mismo, en esta porción de la Biblia, y que no es bíblico que puedan darse bodas del Cordero y
banquete de bodas desde 7 años antes. No hay ningún texto de la Biblia en que algún predicador, algún exégeta pueda apoyarse y sustentar tal teoría, porque eso es una teoría. No hay ningún texto bíblico que diga que las bodas y la cena del Cordero se den desde 7 años antes de este acontecimiento que se está narrando acá. Eso es un total absurdo, es antibíblico, es doctrina incorrecta, doctrina no cierta, doctrina engañosa, pero como decíamos también, lamentablemente mucho pueblo, no todo, un porcentaje sí alto, tienen esa doctrina de que las bodas del Cordero duran 7 años en un lugar muy distante de la Tierra, más allá de las últimas estrellas. Eso es una teoría, eso no está en la Biblia, no se puede sustentar, no se puede apoyar con algún versículo, con algún texto, con algún pasaje de las Escrituras. No hay en la Biblia un texto que se pueda usar y que con él se pueda afirmar que las bodas del Cordero duran 7 años y que tienen lugar en un lugar indeterminado, más allá de las estrellas. No hay tal texto en la Biblia. Entonces, como mirábamos ayer, según Isaías 25, las bodas del Cordero, el banquete de bodas, la reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo o del Señor con su iglesia tienen lugar allí en Palestina, en Jerusalén, en el monte Sión. Eso tiene una claridad meridiana, una claridad a la luz de la palabra, que con tranquilidad podemos decir esto, sin temor a equivocarnos, porque así está en la Biblia. Si no fuera así, pues entonces, pues Dios tendría contradicción en su palabra, pero Él es fiel, permanece fiel y Él dice verdades. Entonces, aquí tenemos en la palabra esta declaración tan clara. Bueno, dice entonces, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, cuando dice esposa, hace referencia a su iglesia. Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, una vida limpia y santa, ¿verdad? Y luego en el 9, el ángel le confirma esto a Juan, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto es una cena literal, no es una cena de orden espiritual, porque muchos dicen que no, que esto es espiritual para evadir la claridad de la palabra. No, no, no. Cuando Cristo dijo que sus toros, lo que dice allí en Mateo 22, miremos lo que anoche no lo mirábamos, Mateo 22. Ahora, el Señor no habló por hablar, Él sabía y sabe lo que dice. Entonces, de pronto los hombres sí decimos cosas erradas por desconocimiento de la palabra de Dios. Yo he procurado, en lo que me es posible, pues investigar, leer, que a veces se nos traba la lengua, como yo me pongo a revisar los comentarios que a veces hacemos y a veces nos equivocamos en alguna palabra por ahí, pero no quiere decir que estemos equivocados en los conceptos. Dice del capítulo 22, precisamente allí le colocaron un título, Mateo 22. Mateo 22, parábola de la fiesta de bodas. Jesús habló esto, pues, sobre cosas ciertas, reales. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos
es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino, y el reino de Dios es sobre los hombres, en esta tierra, sobre toda la creación de esta tierra. Dice el 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. No es exactamente una comida espiritual, es una comida literal real, porque los ángeles comen trigo del cielo, pan del cielo, el maná, como dice en los Salmos. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Claro, esta es una comparación con este asunto del padre que hace fiesta de bodas a su hijo, pero está aludiendo a esa reunión del Señor con su iglesia, que es un hecho real. Cuando Cristo venga, y es un hecho real la venida de Cristo. Y la resurrección de los salvos es un hecho real. La transformación de los salvos vivos para ser arrebatados juntos con los que resucitan para recibir al Señor, eso es un hecho real. El monte Sión es un hecho, es un lugar real allí en Palestina, en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es real. Los ángeles son reales. Cristo es real. Entonces no puede ser un asunto así como se pretende decir espiritual. No, es un hecho real la venida de Cristo y las bodas y el banquete de bodas y la reunión de Cristo con su iglesia, como dice el apóstol Pablo. Miremos Segunda de Tesalonicenses 2:1, que el capítulo anterior viene hablando de la venida de Cristo y continúa en el verso 1. Ese título no se lo colocó Pablo ni el Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 2 de la segunda a los tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho real. Cristo va a venir, como dijeron los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así ha de venir, así le veréis venir, como se fue. Cristo real. Dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo entonces tenía en su corazón reunirse con Cristo. Y la reunión de Cristo con su iglesia es cuando Él venga y resucite en todos los salvos, que se da aquí, precisamente en este relato que estamos leyendo. Ahí está la primera resurrección. Más adelante que lo vamos a ver. Juan no podía escribir todo el tiempo, por supuesto. Entonces, en el verso 9 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, son convocados, son citados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, y esas bodas no son así como la unión de un hombre y una mujer para establecer un matrimonio, no, es una similitud de la reunión de Cristo con su iglesia, de Él con nosotros para nunca más separarnos, estaremos siempre con Él. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios, o sea que todo esto que está declarando aquí el Señor, pues el ángel le confirma que son palabras de Dios y que son verdaderas. En el verso 10 está esto que nos relata Juan, el equívoco que él cometió de arrodillarse a este ángel que le mostró todo el asunto de estas visiones, esto que relata Juan en el Apocalipsis. Ahora, otra cosa, el escenario donde se desarrolla el relato del Apocalipsis es sobre la tierra y el trono de Dios. El trono de Dios y la tierra, el trono de Dios y la tierra. Y el trono de Dios está aquí, sobre el círculo de la tierra, dice Isaías. Dice, yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira,
no lo hagas. Yo le agrego, mira Juan, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, o sea, usted como hombre sirve a Dios, yo como ángel sirvo a Dios. Ambos somos servidores de Dios, sirvientes de Dios. Y no está bien que un sirviente adore a otro sirviente. Todos los servidores, todos los sirvientes, tanto ángeles como hombres, debemos adorar a Dios. Está mal que un hombre adore a un ángel o un ángel. Eso es idolatría. El hombre adore a otra persona, como a Pedro, como a Juan, como a María. Eso es idolatría. Todos nosotros los salvos y santos debemos adorar al santo de los santos, al Rey de Reyes y Señor de los señores, a Dios. Entonces dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Categóricamente, el ángel le dijo, adora a Dios. Así que idolatría es adorar a quien no es Dios. Los ángeles, los querubines, los serafines no son Dios. Los hombres menos. Las estatuas, sí que peor, menos. Los animales menos. Son criaturas de Dios. El sol, criatura de Dios. Al único que se debe adorar es al Creador, a Dios. Y Él es único. Es decir, que fuera de Él nadie más es Dios. Adora a Dios. Dice luego en la última parte del verso 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué declaración esta tan especial, bonita. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando uno entiende la palabra profética, pues está siendo guiado por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús. Y a esto no se le puede ni añadir, ni quitar, ni forzar la palabra a decir, hacerla decir lo que no dice, negar que las bodas del Cordero se dan cuando Cristo venga a la tierra o se darán. Eso es algo que pues se hace evidente porque se dice que son desde 7 años atrás y se niega que es aquí. No, aquí hay una evidencia muy clara que la boda del Cordero es hasta que Cristo viene montado en el caballo blanco. Luego sigue ese título, el jinete del caballo blanco, tampoco se lo colocó Juan. Sigue el mismo relato que dice el 11. Entonces vi el cielo abierto, por decir así, la otra dimensión, como cuando Esteban, puesto de rodillas y cuando lo apedreaban allí, dijo, veo los cielos abiertos. Y como yo he dicho, Esteban no tenía el telescopio Hubble para haber visto al Señor más allá de la última estrella, por allá de la última galaxia. No, a pupila limpia lo vio ahí nomás, a la diestra del Padre, aquí. Entonces dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El personaje que viene montado en este caballo es el Señor Jesucristo. Eso es indiscutible. Los comentaristas, por decir así, todos apuntan a decir que es Cristo, y es que es Cristo. En el 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Los ángeles tienen corona, una corona, pero Cristo tiene muchas diademas, algo más que corona. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Eso de la ropa teñida en sangre también lo dice Isaías atrás, aludiendo a que Cristo es quien va a destruir a todas esas personas que va a levantar el anticristo para guerrear contra el Señor. Que como en el lagar, quien pisa las uvas se mancha todas las ropas, así Cristo, de una manera figurada, aludiendo que Él es quien va a destruir a todos estos impíos en el valle de Josafat, de Megido y Armagedón,
Pues a eso es que se refiere esto, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos. Entonces es Cristo. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Aquí hay otro forzamiento a la palabra que se ha hecho por parte de quienes predican que la iglesia del Señor resucita 7 años antes, no toda, pero alguna parte. Ellos dicen que solamente los salvos del Nuevo Testamento, es decir, que la iglesia del Antiguo se queda aguantando hambre por 7 años según esa teoría. No resucita, ni Abraham no va a ir, el amigo de Dios no va a ir, no es invitado a la cena ni a las bodas del Cordero. Pobre Abraham, entre comillas. Eso no es así. Cristo dijo, vendrán del oriente y del occidente, vendrán, y él ya estaba parado en Jerusalén, ahí en Israel, en Palestina. Vendrán del oriente, del occidente, de chinos, americanos, del norte, para europeos, del sur, africanos, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice que Abraham no va a ir a las bodas del Cordero, dice que Abraham no va a participar de la mesa del Señor. Eso dice la teoría del rapto pretribulacional, porque según esa teoría, los salvos, la iglesia del Antiguo Testamento, no resucita en el supuesto rapto pretribulacional antes de la tribulación, que solamente los del Nuevo Testamento, hasta los salvos de ese día, hasta ese día del supuesto rapto. Pero eso no está en la Biblia, no sé, eso no se puede sustentar, esa es una palabra totalmente disparatada, que no tiene cómo alguien lo sustente con legalidad. Lo sustentará con palabras, con la lengua humana y forzando la Biblia y atropellando al que de pronto le dice, pero eso no dice la Biblia, eso. Mire, cuando la gente no tiene la razón, eso manotean, insultan, ultrajan, condenan. Bueno, ¿qué es lo que no hace la gente cuando no tiene razón? Discute, pero la Biblia es muy clara. Entonces, el Señor Jesucristo viene, se da la resurrección de los salvos, las bodas del Cordero, la cena, también a la vez, cuando Él viene, pues destruye a todos estos impíos que dice aquí. Con esta figura estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y en el 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, que es lo que estamos comentando, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. Se dice por parte de estos teóricos de esta teoría que ese ejército es la iglesia del Señor Jesucristo que fue arrebatada 7 años antes y llevada para más allá de las estrellas, y que luego desde allá viene con Cristo, compuesta o componiendo ahora el ejército de Cristo. Pero eso es una falacia, un engaño, porque eso es una contradicción bíblica. Quienes componen los ejércitos celestiales son los ángeles. Eso está sustentado y se puede sustentar con la Biblia. Cristo mismo, cuando lo prendían allí, Pedro lo quiso defender y que sacó la espada, le dijo, Pedro, mete tu espada en tu vaina, en la vaina, porque al que espada mata, a espada muere. Y le dijo, ¿acaso no le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles que peleen por mí? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que el Hijo del Hombre, pues, ha de morir? Las legiones que componen los ejércitos celestiales son los ángeles. Mire, Mateo 24:31. Cristo dijo que Él vendría con los ángeles y que los ángeles son quienes van a recoger la iglesia y que los ejércitos celestiales están compuestos por los ángeles. Pues confirmémoslo con la Biblia. Mateo capítulo 25, Mateo 24, 25, verso 31 mejor. No, sí, 25:31, Mateo 25:31, estaba equivocándome en este momento. Mateo capítulo 25, verso 31. Cristo mismo enseñó esto
dijo esto. Y si allí decimos que los que vienen montados en caballo blanco son hombres, son los salvos, son la iglesia, pues entonces Cristo mismo se estaría contradiciendo, porque mira lo que él dice, miremos, versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto que está narrando aquí Juan, que viene montado en el caballo blanco, y todos los santos ángeles con él. Si ve que los que vienen, o si vemos mejor, que los que vienen con el Señor son los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, allí en Jerusalén, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Allí va a haber algo especial cuando Cristo venga, el juicio a las naciones. Bueno, entonces, estamos diciendo aquí del versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos, la novia del Cordero, la esposa del Cordero, no hace parte del ejército celestial. No. Eso es un absurdo. El general tiene su esposa y la deja en casa. Los que hacen parte del ejército que él comanda son los soldados. Y en este caso los ejércitos celestiales son los ángeles. La Biblia dice Jehová de los ejércitos, desde la antigüedad aquí dice Jehová de los ejércitos en la Biblia. Es decir, él es el comandante en jefe, el jefe supremo de todo el cuerpo angelical, que son los ejércitos celestiales. Mire, en el segundo libro de los Reyes, cuando Eliseo, allí se relata aquel pasaje, cuando Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, que vinieron los sirios a atacar a Samaria, el siervo de Eliseo vio rodeada la ciudad de todos esos soldados del ejército sirio y se asustó todo y Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo oró al Señor y le dijo que le abriera los ojos a su criado para que mirara que más era el ejército de parte de Eliseo, de parte de Dios que estaban con ellos, que los sirios que los estaban sitiando. Y los ejércitos celestiales estaban y están compuestos por ángeles. Miremos allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17. Vayámonos para allá al Antiguo Testamento. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 17. De pronto usted ya encontró allí. Dice así la palabra del Señor. Bueno, leámoslo con el 16, porque es que el criado de Eliseo expresó miedo por el ejército sirio. Dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto le dijo Eliseo a su criado, que tenía miedo. 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea, los ojos del criado. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y no eran humanos, eran los ángeles. Y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esos ejércitos, esos que estaban ahí, en esos caballos, allí cabalgando, pues eran los ángeles de Dios, carros de fuego. Entonces los ejércitos celestiales son quienes vienen con Cristo a destruir a los impíos y a tomar control de esta tierra, y se dará la reunión que dice Pablo de su iglesia con el Señor. Bueno, Apocalipsis 19, volviendo allí, dice en el versículo 13, estoy ahí, 13 y 14, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballo blanco. Muchos ángeles van a venir con Cristo siguiéndolo, pero muchos otros ángeles van a venir adelante, dice, enviará a sus ángeles para la resurrección de la iglesia
la recolección de todo ese pueblo de los 4 puntos cardinales de la tierra para ser trasladados a Palestina para recibir al Señor en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses del capítulo 4 del 13 al 17. Allí hay una claridad meridiana. Dice entonces el 14 esto, que los ángeles vienen con vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le siguen en caballos blancos. Dice en el 15, de su boca sale una espada aguda, su palabra, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Quien va a regir a las naciones, quien va a regir este planeta, quien va a ser el soberano, el emperador, dice que su imperio no tendrá límite. El emperador de la tierra va a ser el Señor Jesucristo. Y él la regirá con vara de hierro. No son los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, como alguien equivocadamente dijo y escribió en un libro no muy antiguo, reciente este ese libro por ahí. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando Cristo venga allí en Palestina, estará el anticristo con todos los ejércitos convocados allí para guerrear contra el Cordero, como dice aquí atrás en el verso 10, en el capítulo 17, versículo 14 del Apocalipsis 17:14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, Cristo pisa el lagar de la ira de Dios. Aquel montón de gente, yo pienso que van a ser millones de soldados convocados allí por el anticristo. Los chinos dicen que tienen 200 millones de soldados. Eso compone el ejército chino, 200 millones de soldados. Y quien pisa el lagar es Cristo. Ahora, aquí se da el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos salvos para el arrebatamiento, también de los vivos en ese mismo momento para recibir al Señor. Aquí lo vamos a ver más adelantico en este mismo relato, pero yo quiero que nos traslademos al capítulo 63 del profeta Isaías, que nos narra el mismo hecho, porque es que Jesucristo dijo que los profetas son o fueron hasta Juan el Bautista. Él mismo se sujetó a los profetas. El Apocalipsis es el anuncio que ya se había dado a través de los profetas. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del anuncio dado por los profetas. Ahí está claro. Capítulo 63 del libro del profeta Isaías. Dice allí del verso 1 al 6. Ya lo conocemos ese texto. Dice con estas preguntas: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Dice que allí estaba con vestidos rojos en Apocalipsis, que estamos leyendo en el capítulo 19. Otra pregunta: ¿este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Otra pregunta, y luego responde el Señor y dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahora, la venida de Cristo es el hecho más glorioso para la iglesia, para los redimidos, para nosotros. Hay gente cristiana que tiene miedo porque Cristo va a venir. Uy, sí, Cristo va a venir, qué susto. No, qué bendición. No es que viene nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien tanto nos ama y dio su vida por nosotros. ¿Cómo vamos a tener miedo de que Cristo venga? Ahora, debe tener miedo si anda en pecado, si anda podrido en inmundicia. Eso sí tema. Y arrepiéntase y arregle su vida con Dios, que Él es amplio en perdonar, restaurar. De los hombres es errar, de los hombres es pecar, pero también de los hombres es arrepentirse y corregirse, como el hijo pródigo. Corríjase y no tenga temor. Dice, estoy leyendo el versículo 2 ahora
y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? La misma figura o el mismo lenguaje que usa el Señor con Juan allá en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 14 también. Dice en el 3, el Señor en su respuesta, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Es decir, que de los seres humanos nadie viene montado en caballo con el Señor para esa batalla de Armagedón. Mira aquí dice clarito, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos, de las gentes, nadie había conmigo. Así que los ejércitos celestiales no está compuesto por humanos. De los pueblos nadie había conmigo. Dicen, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, pues en la venida de Cristo, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. En el 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, el día de Jehová, que dice que es un día de penumbra, que no será noche, ni tampoco habrá luz así como en el día, cuando el sol alumbra con su fuerza. Será un día de penumbra. Dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El año, el tiempo, el día de la redención, de la resurrección de todos los salvos y del arrebatamiento de los vivos salvos, es cuando Cristo viene montado en su caballo. Dice en el 5, miré y no había quien ayudara. O sea que de los humanos nadie estará allí ayudándole en aquella batalla al Señor. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Dice que subirá el nivel de esa sangre hasta los frenos de los caballos cuando Cristo venga a la batalla de Armagedón. Y dice que es el tiempo, el año de los redimidos, es decir, de la resurrección y del arrebatamiento de los vivos salvos. Ahí está muy claro esto y eso no puede desconocerse, ni negarse, ni decir que quiere decir quién sabe qué, que no, que eso es un asunto espiritual, eso no se puede alegorizar. Precisamente una de las normas de la hermenéutica es que la Biblia no se debe alegorizar. Si contiene alguna alegoría, la hace el Espíritu Santo, que es la autoridad competente, pero los hombres no estamos autorizados para alegorizar la Biblia. Capítulo 19, volvemos allí. Seguimos leyendo, entonces ya dijimos que los ejércitos celestiales los componen los ángeles, que Cristo destruye a toda esa gente. Este es el relato de la venida de Cristo, de la resurrección de los salvos, porque en el capítulo 20, versículos 4 y 5 y 6, ahí está el relato de la resurrección de todos los salvos. Ese título que le colocaron en el capítulo 20, tampoco se lo colocó Juan ni el Espíritu Santo. Eso es una añadidura, yo le he llamado contaminación a la Biblia. Dice entonces en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. El Señor es el que es el regente, va a establecer su reino aquí de 1000 años, literal con humanos, pero nunca más Jerusalén será hollada por los impíos, porque de ahí para allá sigue la eternidad en una tierra totalmente nueva. Nunca él soltará el mando, Dios estará al frente. Claro, Cristo entregará un parte de victoria al final al Padre Celestial para que Dios sea en Cristo y Dios en todos. Eso está ahí en la primera carta de los Corintios, ese pasaje tan hermoso. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo es quien ejecuta este juicio. Dice en el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de los Santos, el Todopoderoso. Dice el 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Otra cena, distinta al banquete que el Señor va a ofrecer para su redimido. Esta es una cena que el Señor le prepara a las aves de rapiña.
y quizá otros animales también, para que coman carnes de los seres humanos que van a quedar allí tendidos. Dice, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, vea, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. El anticristo va a convocar ejércitos de todas las naciones y allá irán de todos los pueblos, generales, soldados rasos. Bueno, dice el 19, y vi la bestia, el anticristo, los 10 generales, por decir así, esos 10 gobernantes del mundo que van a ser el senado de él, dije generales, bueno, gobernantes, dice, y vi la bestia, y dice, a los reyes de la tierra, es decir, a esos 10 gobernantes principales y a sus ejércitos. El anticristo con todos sus lugartenientes allí, esos 10 presidentes principales gobernantes de las actuales potencias van a estar allí en el valle de Josafat también, junto con el anticristo, porque este los irá a hacer ir allí. Dice, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, que está compuesto por ángeles. Allí la convocación la hace Satanás, el anticristo y el falso profeta, lo que dice aquí atrás en el capítulo 16 de Apocalipsis, que se cumple aquí, del versículo 12, la convocación de todos los ejércitos del mundo o de algún contingente de cada nación. Dice el versículo 12 del capítulo 16 de Apocalipsis, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, los chinos, los iraníes, otros más, rusos, mongoles, y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas de esta trilogía satánica, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, a todos los presidentes, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Saltemos al 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, la batalla de Armagedón. O sea, esto que estamos leyendo aquí se da allí en lo que se conoce también como el Valle de Josafat o Valle de Megido, que es Armagedón. Volvamos al capítulo 19. Entonces, todos los presidentes van a estar allí también y contingentes de cada nación del ejército. Dice en el 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Los convocaron a través de esos demonios que van a toda la tierra, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero ¿quién le podrá dar batalla al Señor? Nadie. Es una pretensión necia. 20. Y la bestia fue apresada, mire, prendieron al anticristo. Y al diablo también lo prenden en esta batalla. Luego ahí se narra. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, su ayudante, ese que está encabezando la parte religiosa, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, vea. Y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos 2 personajes, el anticristo y el falso profeta. Y los demás, todo ese ejército allí convocado, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, con la palabra del Señor, Él los va a destruir. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, la cena para todas las aves de rapiña. Mire que dice que la sangre sufrirá, la sangre de esa gente subirá hasta los frenos de los caballos. Mire, Apocalipsis 14, 20. Es que como Juan no puede escribir todo el tiempo, eso está ahí. 14:20 de Apocalipsis.
y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, no es allí en Jerusalén, es al norte, en el valle de Megiddo, y del lagar, ve el lagar donde se echaban las uvas, es una alusión, salió sangre hasta el freno de los caballos por 1600 estadios, un área así de grande que cubre 1600 estadios. Entonces, mire, la sangre de toda esta gente que va a morir va a subir como 80 centímetros el nivel. Según dice ahí, hasta la barbilla de un caballo cuando está con su montura, los frenos. Bueno, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Siguen narrándose la batalla. Ahí ese corte no se lo colocó Juan, ese título, los 1000 años. No, sigue narrándose la batalla. Ese capítulo 20 tampoco se lo colocó ese número ahí, que es que lo despista al lector. Sigamos leyendo el relato de la batalla. En el 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, en la misma batalla, es del abismo, en la misma batalla, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, porque ese también está ahí, la trilogía satánica, el dragón, que es el diablo, el anticristo y el falso profeta, todos tres van a ser prendidos allí, en aquella batalla, y muerto todo su ejército. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En la misma batalla, prenden al dragón, a Satanás, al anticristo y al falso profeta, y son muertos todos los ejércitos de la tierra convocados allí o representados con aquellos hombres que irán allí, y que las aves se comerán la carne de esa gente. Dice en el 3, y lo arrojó al abismo. Mire que no es Satanás arrojado al mismo lugar donde son arrojados el anticristo y su lugarteniente, el falso profeta. Estos dos van a ir al lago de fuego. Eso lo van a estrenar, por decir así, que es un lugar distinto al abismo. Y lo arrojó al abismo. El abismo parece ser el mismo infierno donde están ahora los condenados, los perdidos, en el mundo espiritual. Anoche me equivocaba en una de las frases, dije los salvos perdidos, los perdidos salvos, algo así dije yo, pero se le enreda a uno a veces la lengua. Dice, y lo arrojó al abismo, al lugar de prisión de Satanás, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, por 1000 años Satanás va a estar en prisión. Pues se sabe que un espíritu no lo detiene una pared, no lo detiene nada, va. Pero hay una prisión creada por Dios donde Satanás no puede salir. Y va a haber una cadena para amarrar al diablo, lo van a amarrar y va a estar atado por 1000 años. Dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Voy leyendo ya en el capítulo 20, quiero llegar al verso 4, 5 y 6, donde en el mismo relato de esta batalla, cuando Cristo viene, se da la primera resurrección. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes vivieron? Pues toda la gente que se sienta en tronos, los que mató el anticristo en los 42 meses de su gobierno. Dice en el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Pues todos los condenados desde Caín para acá. Si este Caín se condenó, no sabemos. Eso parece por la Biblia que se haya condenado, pero no sabemos si se arrepintió porque Dios le puso una señal que nadie lo podía matar para que se arrepintiera. Quién sabe si se arrepentiría. Pero los otros muertos, estoy leyendo el verso 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando de los que dice y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6 dice, bienaventurado, feliz, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta palabra que dice aquí, vivieron,
habla de la primera resurrección. No hay sino dos resurrecciones. La primera para los salvos y la segunda para los condenados. Dos resurrecciones para vida eterna ambas. Unos, los salvos, con el Señor, y los otros también con vida eterna, pero para ir con Satanás y sus ángeles y en el lago de fuego, imagínense eso. Pero las dos resurrecciones están separadas por el tiempo del milenio, porque dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, que hay una segunda resurrección después del milenio, cuando todo mundo tendrá que salir y presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Entonces, no hay sino dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Y la primera es para los salvos, que es esta. Esta es la primera resurrección. O sea que, de una manera clara, tajante, la Biblia, el Señor dice que aquí queda la primera resurrección, cuando Él viene montado en el caballo blanco, cuando se da la batalla de Armagedón, cuando prenden al diablo, cuando prenden al anticristo, al falso profeta, y cuando matan a todos esos hombres que ha convocado allí el ejército al valle de Josafat. Ahí se da la primera resurrección. Es decir, que ahí los muertos en Cristo resucitarán primero antes de ser transformados los vivos salvos, que será en el mismo instante, por supuesto, y los que resucitan, que vienen del paraíso con los ángeles, y nosotros los que hayamos quedado, si es que quedamos, si no nos tocaría ir al paraíso y de allá que nos traigan los ángeles para ser resucitados en esta tierra, y los vivos salvos, junto con los que resucitan, seremos arrebatados por las nubes, dice la palabra, para recibir al Señor en el aire que está allí descendiendo en Palestina al monte de los olivos. Eso es lo que dice la Biblia de una manera clara, y esa es la primera resurrección. La teoría del rapto pretribulacional se inventó otra resurrección antes de la primera, 7 años antes. Eso es un absurdo total. ¿Cómo que antes de lo primero puede existir algo? Antes de la primera resurrección no existe otra resurrección. Entonces, si antes de esta resurrección, 7 años antes, resucitan todos los salvos del Nuevo Testamento, entonces el Señor se equivocó al decir que esta es la primera resurrección, sabiendo que hay otra 7 años antes de la primera. Entonces esta no sería la primera, sería la segunda resurrección de salvos. Pero aquí Cristo categóricamente dice, esta es la primera resurrección. Entonces es un absurdo total creer en que hay una resurrección antes de la primera, 7 años allá. Eso es un cuento chino, como yo he dicho, eso no está en la Biblia, eso no se puede sustentar con la Biblia por ningún lado, eso no tiene asidero en la palabra, no tiene asiento en la Biblia, eso no. Alguien algún día me dijo y me leyó allí Primera de Tesalonicenses, y dije, pues que ahí no se cumple nada de eso, ahí no hay ningún cumplimiento, ahí se está enseñando cómo es que va a ser el asunto de la venida de Cristo y la resurrección de todos los muertos salvos y de la transformación de los vivos salvos para recibir al Señor en el aire. Y el Señor no viene en una sola vez. Nunca los apóstoles, ni Cristo mismo, ni los profetas enseñaron que al final Cristo iba a venir 2 veces. Una primera invisible. Esa doctrina de que Cristo vino invisiblemente en el 1914 es de la falsa doctrina de los testigos de Jehová, esto es una secta. Los testigos de Jehová, que Cristo ya vino invisiblemente y está reinando. Pero los evangélicos tienen la misma doctrina, que Cristo viene invisiblemente y que va a reinar. Eso es un engaño, eso no está en la Biblia por ningún lado. Cristo viene, como dijeron los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos de los Apóstoles 1, versículos 10, 11 y 12. Y en Apocalipsis 1, 7, el mismo Señor dice allí en su palabra, y todo ojo le verá. Cristo viene, literalmente, eso no es que es espiritualmente. Entonces, la palabra tiene una claridad meridiana. Hermanos, amigos, los que tienen esa doctrina del rapto pretribulacional, les aconsejo, desengáñense de eso, saque eso de la cabeza y de su corazón y prepárese más bien para lo que viene de tribulación, si es necesario dar la vida por la causa de Cristo, amén, y si no, Él nos preservará para el arrebatamiento cuando Él venga montado en el caballo blanco.
porque el Señor es todopoderoso. Si el Señor tiene que algunos de nosotros tengamos que morir como cristianos, como creyentes, siendo maltratados y perseguidos por este último imperio, pues amén. Mas si el Señor nos tiene para que quedemos, para cuando Él venga, amén. Eso lo sabe solo el Señor. Pero bíblicamente, repito, no existe en la palabra del Señor la doctrina del rapto pretribulacional. El rapto es cierto, el arrebatamiento es cierto, pero hasta que Cristo venga. Porque si el rapto fuese 7 años antes, el Señor se lleva a todos los salvos y resucita a todos los del Nuevo Testamento. Cuando Cristo venga, tendría que haber otra resurrección de salvos y otro arrebatamiento de los vivos salvos que no mató el anticristo. Y no hay sino un solo arrebatamiento. No hay sino una sola resurrección, que es la primera para vida eterna. Y entonces, cuando Cristo venga montado en el caballo blanco y otra vez van a resucitar, hasta ahora dice que va a resucitar a Abraham, Daniel, Abel, y los salvos que no mató el anticristo, tienen que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, como ya no hay arrebatamiento, ya pasó 7 años antes, entonces les tocaría, como yo he dicho, irse en burro para Jerusalén, en canoa, nadando en el Atlántico, o en quién sabe en qué. No, el arrebatamiento es una doctrina bíblica, pero es cuando Cristo viene montado en el caballo blanco. El arrebatamiento es desde Australia para Palestina, desde el África para Palestina, de América para Palestina, de todas partes del mundo, para recibir al Señor que llega al monte de los olivos. Eso es lo que dice la Biblia allí en Zacarías, capítulo 14, del 1 al 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está todo eso tan claro. Lo que pasa es que hay que escudriñar la palabra y mirar y darse cuenta qué es lo que dice un profeta, qué es lo que dice el otro, qué es lo que dijo Cristo, qué es lo que dijeron los apóstoles, acerca del mismo tema, y eso encaja perfectamente. Porque eso del arrebatamiento está encajando medio, es que no encaja, medio lo hacen colgar ahí, parece que eso fuera cierto, pero eso no es cierto. El arrebatamiento pretribulacional. El arrebatamiento es cierto, repito, pero hasta que Cristo venga. Y la resurrección de todos los salvos es en ese momento, para recibir al Señor en el aire. Vamos a darle gracias al Señor. Mire, ya estoy viendo aquí la hora, faltan 2 minutos para las 8, y me gusta hacer una invitación a los amigos que no han creído en Cristo, y a los hermanos que se quieran arrepentir y a enderezar en la mente y en el corazón la doctrina bíblica. Pues hagan una oración: Señor, yo me arrepiento y dejo atrás la apostasía, dejo la falsa enseñanza y me ubico en la verdadera palabra de Dios. Entonces, vamos a orar al Señor. Amigos, les hago una invitación a arrepentirse y a convertirse al Señor a través de una sencilla oración. Cierra sus ojitos ahí donde está y repita conmigo esta oración. Diga así: Padre eterno, te doy gracias porque una vez más me has permitido leer tu palabra y entenderla, con textos y con contextos. Señor, gracias porque tu palabra es muy clara, muy precisa, muy exacta. Señor, yo creo que Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, y yo confieso y declaro que soy pecador, que necesito del perdón de Dios, de la redención de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, lávame con tu sangre. Señor, y gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque me permites arrepentirme y convertirme a ti. A partir de hoy te voy a seguir, voy a estudiar tu palabra y voy a prepararme para la venida tuya. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados amigos y hermanos, ya leímos una vez más parte del Apocalipsis, vamos ampliando más toda esta enseñanza y pues gracias a Dios porque lo podemos hacer. Les invito para mañana, con la ayuda del Señor, si estamos vivos. Amén, porque solo Dios sabe todas las cosas. Si Dios nos lo permite, esperamos que así sea. Estaremos para leer más del capítulo 20 y 21 y terminar con el Apocalipsis en algún momento. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche.